a este espacio orientado por la Escuela de Evangelización Santa Isabel del Minuto de Dios y la Casa de Formación Eudista La Misión. Muchísimas gracias, Padre, por estar aquí. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un saludo muy especial para todos mis hermanos eudistas, candidatos en formación sacerdotal, que están aquí presentes y que han organizado esta jornada de espiritualidad. Un saludo también cariñoso para todos los miembros de la Escuela de Evangelización Santa Isabel, aquí en Bogotá. De manera especial a todos los servidores y servidoras de esta escuela que han estado durante todo este tiempo velando por sus ovejas. Y precisamente por esto han organizado esta mañana una jornada de espiritualidad para fortalecer nuestra fe. Es tiempo de crecimiento en la fe. Las adversidades son la ocasión para poder crecer pascualmente. Y por eso el tema que nos ocupa en el día de hoy, la calma que nos puede venir en la persona de Jesús, creo que es muy oportuno porque toca no solamente algo de carácter emotivo, eh, nuestras seguridades que se ven afectadas en un tiempo de adversidad como es una pandemia, sino también nuestra fe, que se puede ver también golpeada, cuestionada, puesta a prueba. Vamos en esta primera intervención a trabajar el siguiente tema. Vamos a abrir nuestras Biblias y la primera enseñanza de nuestra jornada espiritual está planteada como una pregunta acuciante para ustedes y para mí. ¿Dónde está tu fe? Primer tema. ¿Dónde está tu fe? Es una pregunta que plantea Jesús. Una pregunta que viene del Evangelio y que resuena bien fuerte en una escena dramática, la escena de la tempestad calmada. A finales del mes de marzo, cuando comenzaba todo este estremecimiento mundial de la pandemia, y la afectada era más que todo Europa, ahora la cosa estaba de este lado, en América, en las Américas, eh, el Papa Francisco tomó una iniciativa espectacular. Yo creo que es una noche histórica. Allá era noche en Roma, aquí era mediodía. Un día histórico que no olvidaremos. ¿Cómo vivimos ese viernes de dolores? Ese viernes antes del Viernes Santo. El Papa, ante una plaza solitaria, una plaza vacía, porque no podía ser de otra manera, por la cuarentena obligatoria, y delante del Cristo, que en el siglo XVI había salvado a Roma de una pandemia, y también la imagen de Santa María, Salus Populi Romani, que es Popolo Romano, es la patrona de Roma, una imagen que se cree que fue pintada por el mismo evangelista San Lucas, una bellísima tradición. El Papa allí abrió la palabra de Dios ante el mundo entero. Los oídos y la mirada del mundo entero se concentró en la pantalla de televisión para escuchar la proclamación de la palabra y luego junto con Jesús, junto con el Papa, adorar a Jesús y recibir su bendición. Y la página que el Papa nos leyó en aquella ocasión fue La tempestad calmada en la versión de Marcos. Impresionante la manera como comenzó la relectura que el Papa hizo. Cuando dijo, cuando las tinieblas caen sobre el mundo al atardecer y el miedo nos aprieta, y comenzó a mostrarnos cómo en medio de la noche está presente Jesús. Es lo que en esta mañana quiero invitarlos a retomar. Pero lo vamos a retomar no desde la versión de Marcos que leímos aquella noche con el Papa, lo vamos a leer sobre todo desde la perspectiva del evangelista Lucas. Ya veremos por qué prefiero en esta ocasión el evangelista Lucas. El relato de la tempestad calmada está en los 3 evangelios llamados sinópticos, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Lucas.
Y aun cuando el evento es el mismo, cada evangelista coloca una perspectiva particular. La de Lucas está en la pregunta, el gran elemento diferencial, hay otros, pero el elemento más fuerte que direcciona la lectura de este acontecimiento está en la pregunta, ¿dónde está su fe? Vamos a comenzar con la lectura del texto en la versión de Lucas. Luego, en un segundo momento, voy a hacer una relectura con ustedes, ayudando a mostrar algunos detalles importantes del texto. Y luego, en un tercer momento, me quedaré con la pregunta, ¿dónde está tu fe? Que es la particularidad de la versión que en esta mañana leemos. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículos 22 al 25. Cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se quedó dormido. Se abatió entonces sobre el lago una borrasca tal que la barca se anegaba y estaban en peligro. Ellos, acercándose, le despertaron. Maestro, maestro, nos hundimos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje, que amainaron y sobrevino la bonanza. Entonces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados. ¿Quién es este que conmina a los vientos y al agua y le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entremos, vamos a sumergirnos en la escena. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo voy a tomar algunos elementos de los otros evangelios también para colorear mejor la cosa, para que apreciemos bien la hondura del relato y luego poco a poco voy perfilando la perspectiva de Lucas, que es la que nos lleva a la gran pregunta, al gran cuestionamiento. Oye, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo empieza el relato? El relato comienza diciéndonos que después de anunciarle a los discípulos y a las muchedumbres las parábolas, desde un bote que se había alejado un poquito de la playa para que no lo pisotearan, Jesús entonces decide ir a la otra orilla del mar de Galilea. Atención. Primer punto, vamos a tomar nota de esto. Jesús decide ir a la otra orilla del mar de Galilea. Un movimiento atrevido, supremamente arriesgado, por diversas razones. Según Marcos, porque se hace de noche, y de noche no se navega, no en el lago. Para pescar hay una orillita sí, pero no es tiempo de navegación. 2, porque los va a pillar en el camino una tempestad, cosa que ocurre rara vez en un lago como el de Galilea, pero ocurre. Yo una vez vi uno. Y 3, por el lugar al que se dirige. ¿Hacia dónde se dirige esta barca que de repente tiene la interferencia de una tempestad? Se dirige hacia una tierra habitada no por israelitas, sino por paganos, por no creyentes. Se trata de una salida de Jesús, del Evangelio y de la evangelización hacia un mundo mayor. Es el anuncio de lo que será la predicación a todas las naciones. Es la salida de la palabra del Evangelio de la tierra santa de Israel. ¿Por qué esta decisión tan atrevida, tan audaz de Jesús? Porque Jesús, aquí tenemos lo que nos aporta el Evangelio de Mateo, otra perspectiva, Mateo 15, 24, ¿se acuerdan lo que le dice por allá la Sirofenicia? Y que está también en el envío de los 12, en el capítulo 10, versículos 5 y 6, porque él fue enviado primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque tenía que ocuparse primero de los de casa y después de los de lejos. Todos conocemos la expresión, es que la misión empieza en casa. Y eso precisamente hace Jesús.
Jesús no empezó la misión yendo por todo el mundo, por la China, por empezar las Américas, Europa, no, África, no. Jesús comenzó con un pueblo, con una comunidad. Primero se forma la comunidad. Sin embargo, Jesús tiene en vista la misión de todos los pueblos. Nunca lo pierde de vista. Él quiere anunciarle la misericordia de Dios que sana, que salva, que congrega a todos los pueblos de la tierra. Y lo quiere hacer luchando contra Satanás y arrebatarle incluso, como era la mentalidad en aquella época, esa tierra extranjera y no santa, que era el mundo de los paganos que estaban en Gerasa. Y esta es la razón que mueve a Jesús, una razón eminentemente misionera. Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? El librito de Jonás en el Antiguo Testamento fue llamado por Dios para la misión y enviado a la ciudad de Nínive, que era el símbolo del paganismo. Era el símbolo del pueblo pagano, de los no creyentes. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Fue derechito para Nínive a cumplir la misión? No, se fue en dirección contraria. Se fue en dirección contraria y se fue por medio del mar, curioso. Se fue por medio del mar, en la dirección opuesta y en medio del mar. Jesús va en medio del mar y se va a encontrar también como Jonás. Se va a encontrar con una tempestad. Y aquí vendrá el tema de la ballena que veremos al final, cómo este texto es realmente pascual. Y Jesús lo va a afrontar de una manera diferente. La de Jesús no es una fuga, es exactamente el cumplimiento de la misión. Atravesando la tempestad. Atravesando la tempestad. Pero bueno, sigamos. Dice el texto, mírenlo ahí, que comenzaron a cruzar el lago, la navegación comienza bien, dice, llevando a Jesús con ellos. Así dice Marcos 9.2. Bueno, Marcos 9.2, está en Marcos 4. En Marcos 4, 41, 42. Los discípulos llevan a Jesús con ellos. ¿No les suena raro? Porque aquí hay una inversión de relación. Normalmente es Jesús el que lleva a sus discípulos. En ninguna otra parte del Evangelio se dice que los discípulos llevan a Jesús. Esta es la única vez. Siempre ocurre lo contrario. Jesús conduce, Jesús lleva, carga con él a sus discípulos. Mírenlo en Marcos 9.2, en Marcos 10.32, en Marcos 14.33. Jesús lleva a los discípulos. Pero no, aquí ocurre lo contrario. Jesús está cansado de un largo día de predicación. Y en el bote, este Jesús cansado, tan humano, pues busca un colchón, seguramente de paja, para descansar. Y se queda dormido. Ahora, a este deseo de Jesús de ir a la otra orilla, se contrapone el mar. Siempre hay algo, siempre habrá obstáculos en la vida que no nos dejarán llegar así nomás a la meta. El mar. ¿Por qué significa el mar? Lucas dice lago. Lucas es más preciso, le gusta la geografía exacta, no es tan grande, son 21 kilómetros de largo por 17 de ancho. No sé cuántas veces ya lo he atravesado. No es mar en el sentido que nosotros lo entendemos, pero para los evangelistas sí. Tiene las características de un mar. El mar en la Biblia simboliza las fuerzas del mal. El mar tiene una valencia negativa en la Biblia. Yo recuerdo hace ya más de 20 años, cuando estaba yo preparando mi tesis en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico, yo quería trabajar sobre el tema del mar. Porque soy costeño, porque a mí me mata el mar.
Yo me llamaría tranquilamente Fidel del Mar. Me encanta el mar. Y pues quería trabajar el tema del mar en la Biblia. Y había un profesor, cuando empecé a trabajar mi tesis, un profesor español, se llamaba Luis Alonso Shekel. Y fui donde él para pedirle asesoría. Y padre, yo estoy pensando trabajar el tema del mar en la Biblia. Y me despachó con una frase: estudiante, como decía él siempre, estudiante, no pierda tiempo. Así me dijo. El mar en la Biblia, es un símbolo del mal. Ya con eso está dicho todo. Un párrafo y ya está explicado todo. Quedé yo así, quedé viendo estrellas y cambié de tema y bueno, me metí con la cristología de Lucas y la pedagogía de Jesús maestro en el Evangelio discipulado y hice otra tesis. El mar. En la Biblia, cuando se quiere hablar de algo malo, se habla del mar. El pueblo de Israel es un pueblo campesino, es un pueblo de la montaña y del valle, pero no es un pueblo del mar. El mar Mediterráneo es amenazante, intimidante. Por el mar siempre vinieron las dominaciones extranjeras que venían de Occidente, los filisteos en primer lugar, pero los otros, para ellos no es una cosa buena. El mar, para quien no conoce mucho el mar, se mete de atrevido y al rato está ahogado. El mar por la ballena, por los animales, el mar por las corrientes subterráneas. Todo eso el pueblo de Israel lo conocía y le tomaba distancia al mar. Por eso es interesante cuando cada vez que en los evangelios Jesús y los discípulos se meten al mar, algo malo pasa. Es como la ratificación de lo que estoy diciendo. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, veremos allá, los capítulos 20 y 21, sobre todo el 20, cómo cuando llega el cielo nuevo y la tierra nueva, dice el vidente Juan, y vi un mar como de cristal. Interesante. Para decir, el mar ahora se volvió un acuario, o sea, controlable. Ya no es amenazante. Ya no es amenazante. Vi un mar como de cristal. Dios arrancó la ponzoña del mal en esta simbólica del mar. Entonces, que Jesús entre en medio del mar y se desaten las fuerzas del mal, no nos debería extrañar. Está dentro de los códigos culturales y simbólicos de la Sagrada Escritura. Para los judíos, lo repito, el mar era el gran enemigo. El gran enemigo, recuerden ustedes, que fue vencido por el Señor cuando sacó a su pueblo de Egipto. Éxodo capítulo 14, versículos 15 al 31, el paso sobre el mar. Fue también la residencia del Leviatán, el monstruo marino, que le tenían miedo. Se imaginaban que en el mar había un monstruo. De esto habla el libro de Job, anoche el padre Wilton, en nuestra serie que hemos hecho esta semana sobre la crisis. Por ahí pasó Job 3:8, o también el Salmo 74, versículo 14, o el Salmo 104, allí está el Leviatán. Fue el gran abismo que asustó a los marineros tantas veces, cada vez que desataba su furia. Por ejemplo, el Salmo 107, versículos 23 al 27, que se los recomiendo. Cómo sube y baja el agua en ese salmo, ¿no? Y se ven y les da mareo y les da el yello y se van allá por allá a botar las cosas por la borda. Impresionante. Y cómo cuando baja el barco sienten que se todo. Salmo 107, versículos 23 a 27. Todo esto, ¿por qué lo comento? Porque aquí es donde nos va a colocar la dimensión existencial que nos lleva a contrastar, a mirarnos internamente. Resulta que el poder del demonio, ¿saben cómo se manifiesta? En una tormenta de viento que arroja olas sobre el bote para intentar hundirlo, para hacer un hundimiento, un naufragio. Y aquí van apareciendo los elementos que tenemos que reflexionar en nuestra oración, o reflexionar y orar en esta mañana. Ya dijimos el mar, intimidante, amenazante, símbolo del mal y de tantos males. Está la noche, el tiempo de la oscuridad. Y esto es lo que provoca el miedo en los discípulos.
cuando se pierde el control de la vida. No es lo mismo cuando tú puedes gestionar tu vida, tus horarios, tus cosas, todo. Lo tienes bajo control, que cuando de repente se te sale de control. Una enfermedad te quita el control, ¿sí o no? Un duelo, cuando tú lloras en una funeraria, en un cementerio, es que se te salió de control, no lo puedes evitar, se te va el amigo, el ser querido. Cuando pasas por un fracaso, una quiebra o algo, ¿qué pasa? Se te salió de algo que obviamente, si tú hubieras podido, lo habrías manejado de otra manera. Se trata de pérdida de control. Los discípulos no pueden manejar el bote. Y entonces hay dos elementos importantes: estremecimiento y desorientación. Toma nota de esto. Estremecimiento y desorientación. Estremecimiento frente a un piso que se te mueve. Eso es lo que ocurre en un mar, y más en el mar en tempestad. Se te mueve el piso, se te hunde. Entonces, primero la falta de un apoyo. Tú sientes la necesidad de un apoyo. Necesitas una seguridad, que en este momento no hay. Es lo que ocurre en el barco. En ese momento no hay. Y dos, en medio de la noche y con el barco para allá y para acá, una desorientación. La necesidad de una guía. ¿Y ahora para dónde cogemos? ¿Y ahora qué sigue? La noche es el tiempo de los pastores, es el tiempo de los guías, es el tiempo de los orientadores. Yo espero que en este tiempo de pandemia se haya sentido más fuerte la voz de los pastores, de los sacerdotes al frente de sus parroquias, diciéndole a sus comunidades: vea, este es el camino. Espero que en las escuelas de evangelización los servidores hayan estado al frente, al pie de cada uno, que nadie se les pierda de vista llamándolo por teléfono o buscándolos de alguna manera. No tienes que salir de tu casa, estamos en cuarentena, pero estar pendiente para ayudar a cada uno a caminar. Bueno, por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Este es el tiempo de la orientación. Necesitamos también gobernantes que nos ayuden a caminar, no que nos pierdan en el camino. Estaríamos perdidos todos. Dos cosas. ¿Qué necesitamos? Seguridad, piso seguro, y orientación. Y orientación. Y para la orientación necesitamos referentes. Y resulta que en este naufragio que parece inevitable, el referente, el que es el apoyo de la comunidad y el que es el guía, pastor de la comunidad, ¿qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo en la popa. Y esto es raro. Uno incluso se pregunta, bueno, ¿y cómo que Jesús estaba durmiendo? Porque uno en una barca que se le mueve, perdóname, no sé si les ha pasado alguna vez que les pille una tempestad en el mar, pero dormirse como complicado. Pero dice, Jesús estaba tranquilo. Jesús estaba tranquilo. Jesús no había perdido el control. Ni el de él ni de los otros. No había perdido el control. Y entonces los discípulos, que no entienden esta actitud de Jesús, angustiados, muertos del susto, bien gallinas en ese momento, se impacientan, le pierden la paciencia a Jesús al verlo allí dormido. Entonces vienen vienen a despertarlo y lo vienen a despertar de una forma poco decente, poco reverente. Le pegan, el evangelio dice que le gritaron, atrevidos. Le mandaron un grito a Jesús: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Una pregunta fuerte. ¿No te importa que perezcamos? Significa, Señor, es que nuestra vida no te importa. Eso es lo que quiere decir la frase. Señor, es que nosotros no te importamos, que mira que estamos mal y tú como que no te manifiestas. Estás ahí tranquilo. Es que nosotros significamos algo para ti. ¿Realmente te importamos? Esa es la pregunta. ¿No te importa? Me recuerda es la misma pregunta, pero en otro contexto, que le hace Marta a Jesús.
cuando su hermana María, en lugar de ayudarla con los oficios domésticos, que no eran pocos, porque vino Jesús, pero con una patota de 12 a la casa, había mucho trabajo, María pues estaba sentada escuchando a Jesús y la otra sola en el oficio, corre para allá, corre para acá, y de pronto en medio de la cosa se le voló la piedra a la Marta y vino donde Jesús, oye Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el oficio? Se lo habría podido decir a Marta, no se lo dijo a Marta. Se lo dijo fue a Jesús. Como quien le dice, ella está ahí es por ti, ¿eh? Tú tienes la culpa. Eres un desconsiderado. Es que yo no te importo, Jesús. Y Jesús va a poner a Marta en su sitio. Pues lo mismo ocurre aquí. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿es que no te importa? ¿No te importa? Y esta forma de expresarse es tremendamente elocuente. En la versión de Lucas, que estamos siguiendo de manera especial hoy, dice, maestro, repiten 2 veces la palabra maestro. Maestro, maestro. Eso es muy de Lucas. Maestro, maestro. Lo llaman didáscalos. Maestro, maestro. Y con palabras que impugnan su inercia, su sueño. En la versión de Mateo, es bueno comparar, lo que encontramos es una oración. En Mateo dice Señor, no dice maestro, sino Señor, Kyrios, sálvanos que estamos perdidos. El Evangelio de Mateo es más piadoso. Los discípulos dicen, Señor, sálvanos, ¿no? Como hacemos nosotros todos estos días aquí en parroquia, al mediodía, a orar por el fin de la pandemia. Los discípulos se van a la oración. En Lucas no. En Lucas es casi una reprensión. Señor, pero maestro, maestro, no te importa que perezcamos. Maestro, maestro. Qué fuerte esto. Siempre que lo leo me deja. Que nos hundimos. Que nos hundimos. El que coloca la pregunta de no te importa es Marcos. Marcos recuerda mejor que los demás evangelistas las relaciones simples y directas, aunque no muy amables siempre, de los discípulos hacia la persona de Jesús. Bueno, y es aquí donde se va a cuestionar la fe. Vamos a ver cómo ocurre. Jesús, frente a la situación, claro, responde, se pone de pie y le habla al mar de la misma forma que le hablaba a los demonios en los exorcismos. Recordemos ya lo que dijimos sobre la simbólica del mar. Mar y mal, solo cambiaron la letra, eran lo mismo en la mentalidad de un israelita. Entonces Jesús la afronta de la misma forma que afronta a un endemoniado. Y entonces Jesús le dice, cállate. Así le hablaba Jesús al demonio. Cállate, calla la boca, cálmate. Y entonces el viento paró y hubo una gran calma. Este milagro realizado por Jesús tiene un gran significado simbólico. Miren para dónde vamos. Porque cada uno de nosotros experimenta con diversos nombres situaciones de tormenta. Incluso, por eso es importante este texto, con la imagen del bote, como dijo el Papa, estamos todos en la misma barca. No es la barca de una persona sola, es la barca de una comunidad, de una comunidad. Y la comunidad de los discípulos de Jesús se encuentra no pocas veces en situaciones amenazantes, en situaciones de contradicción. Y llegamos a sentirnos en la iglesia como sumergidos en aguas turbulentas, en una vorágine que amenaza la existencia de todos. Y en estas situaciones, especialmente cuando empiezan a alargarse, el problema de una situación de esta no es cuando empieza, es cuando van pasando los días y los meses y en una enfermedad, por ejemplo, los años, y uno no ve que la cosa como que se alarga. Uno tiene la impresión de que Dios no responde la oración. Al principio todo bien, pero cuando la cosa se alarga, uno dice, pero ¿Dios me escucha o no me escucha? Un enfermo, por ejemplo, que es creyente, que es de iglesia, que ha hecho todo correcto, como Job, y llega a decir, bueno, ¿y por qué me pasa esto?
Y dice, bueno, de todas maneras, el Señor es sanador, yo voy a orar y el Señor me va a sanar. Y pasan los días y no te sanas. ¿Y qué pasa ahí? Es muy parecido a lo que ocurre aquí. Uno a veces tiene la impresión de que la invisibilidad de Dios consiste en un estar dormido. Una invisibilidad que normalmente entendemos nos lleva a descubrirlo sacramentalmente en la palabra, en la Eucaristía, en los hermanos, son las formas visibles. Pero de pronto toda esa teología ¡prum!, se te desbarata. No, no lo veo porque parece que no le importa. Parece que estuviera durmiendo. Es decir, un Dios que no mira, y si mira, qué raro, no hace nada, no escucha los gritos y los gemidos de los que se quejan. Ahí está el tema de la fe. La falta de fe, la falta de fe hace que un creyente, incluso veterano y bien formado, que ha hecho mucha escuela en la fe, llegue un día a pelear con Dios y a preguntar, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué si eres tan poderoso, por qué no metes la mano y cambias esto? De ti depende, ¿sí o no? Anoche estaba viendo con 2 seminaristas una película que a mí me gusta mucho. Lamentablemente ellos se me durmieron. No les gusta la música clásica. A mí me mata. Es la vida de Mozart, Amadeus Mozart. Y, y es una historia que en realidad no está hablando tanto de Mozart, es la historia de la fe. El contendor de Mozart ante Antonio Salieri le reclamaba a Dios, le decía a Dios, Señor, ¿por qué si yo he hecho las cosas bien, soy tan creyente? Evito las tentaciones, soy disciplinado, madrugo, estudio, hago mis cosas, soy un compositor que hace las cosas al derecho. En cambio, este chico Mozart, relajado, con viejas, perdónenme la expresión, borracho, no era muy creyente, a él le concedes todo. Y parece que al darle todo me está regañando a mí. ¿Cómo es posible que aquel tan relajado le vaya bien y a mí me vaya tan mal? Y hay una escena que a mí me estremece, donde el compositor Antonio Salieri dice, desde hoy serás mi enemigo. Yo pensaba que le iba a decir de Mozart, que era su contendor. No, lo dice de Dios. Y coge el Cristo que tenía en la pared, y lo quema en la chimenea. Desde ahora serás mi enemigo. Porque no te entiendo. ¿Por qué te comportas así? Y creo que es el drama, absurdo por supuesto, no iluminado por la palabra, pero real, de muchas personas, de muchos enfermos, incluso de moribundos, incluso de personas que eran muy de iglesia y que un día le han dado la patada a Dios porque no entendieron por qué Dios no les ayudó cuando le pidieron. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Por qué no te manifiestas? Yo les recomiendo en la mañana de hoy darle voz a esas voces. De pronto no sea la tuya, de pronto sí, de pronto no, pero es la voz también de un corazón sincero. Y por eso en los salmos se ora de esa manera también. Salmo 35, versículo 23. Míralo. Salmo 44, versículo 24. Salmo 59, versículo 6. Míralo. En esta mañana te invito a orar con esos salmos. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Por qué no intervienes? Esta no es la oración completa, es apenas un punto de partida. Hay que hacer el itinerario. El itinerario que luego renueva la fe, que la fortalece y que concede las dos cosas que faltaban aquel día en la barca.
la seguridad, una nueva seguridad y una guía, un pastoreo, una orientación, porque en el mar podemos terminar en cualquier otra orilla si perdemos el control. Seguridad y orientación. Que en esta mañana estos salmos nos ayuden a darle voz a nuestras inseguridades, a nuestras desorientaciones, a nuestra necesidad de un apoyo. Y tenemos que admitirlo. Incluso si creemos que tenemos una fe madura y consolidada, que somos ya cristianos adultos, a la hora de la prueba, cuestionamos a Dios sobre su presencia. Y entonces venimos a pelear con Dios. Y a veces a dudar de su capacidad de ser salvador. El sufrimiento, la angustia, el miedo, la amenaza trae a nuestra existencia personal o incluso a la comunidad la misma situación por la que pasaron los discípulos aquel día en el bote de la tormenta. Y por eso Jesús, ahora, ¿la cosa se queda ahí? ¡No! Si paráramos nuestra enseñanza aquí y le pusiéramos pausa, perdóneme, no habríamos hecho nada. Lo importante es cómo vamos a salir de esto. ¿Cómo lo vamos a gestionar? El camino es la fe. El camino es la fe. ¿Pero qué tipo de fe? ¿Y cómo se llega a esta fe? Y vamos a ver. El camino es la fe. Esta semana, no sé si alguno está enterado, estuvimos haciendo una formación que tenía muchas ganas de hacer, porque en realidad ha sido mi propia lectura en estos días de la palabra de Dios. No he hecho más que compartir mi propia lectura, tratando yo mismo de aclararme lo que estamos viviendo, yo personalmente como cristiano, como creyente, como aquel que intenta ser discípulo del Señor, porque no soy más uno que lo intenta. Y entonces cogí el Salmo del Buen Pastor, y luego cogí a Abraham, historia de fe. Cogí Moisés, otra historia de fe. Cogí luego a Jesús y a los discípulos, historias de fe. Y me di cuenta de la importancia, una vez más, de la fe. La importancia de renovar la fe, de fortalecerla en tiempos de crisis. ¿Cómo afronta Jesús la situación? Primero, Jesús se manifiesta. Y Jesús detuvo la tempestad, como yo estoy seguro que va a detener la pandemia. Estoy seguro. Pero no fue suficiente. Era necesario confrontar también a los discípulos. El mar agitado no estaba solamente allá afuera de la barca. El mar agitado estaba haciendo tormenta dentro de los discípulos, porque no lo supieron afrontar. No la supieron afrontar. La tempestad se puede afrontar de tres maneras. Uno, ignorándola. Hay gente todavía hoy, yo no sé cómo son capaces, tan canallas, de decir que la pandemia es un invento de un grupo por allá para sacar plata. Hay gente que dice eso. No sé si de buena o mala intención, si ingenuidad o qué. Pero una forma de vivirlo es, no pasa nada. Y entonces nos vamos de parranda y seguimos como si nada. Dos, morirse del miedo. Es el otro extremo. Yo he visto gente tremendamente nerviosa, demasiado nerviosa, más de la cuenta. Incluso sacerdotes, que andan con la máscara, que andan forrados, que uno les va a saludar y ¡oh! No sé qué. ¡Qué bobos! Tampoco. Porque eso deja ver también que hasta quien tiene miedo de la muerte y tiene miedo de todo, claro que hay que protegerse. Por Dios, yo no voy a decir aquí tampoco una tontería, una imprudencia, claro que no. Pero también reacciones paranoicas delatan que por dentro tu fe
hay que cuestionarla. Hay que cuestionarla. Gente demasiado melindrosa, como se diría en Brasil. Esa expresión me gusta, melindrosa. En español no sabría cómo se diría. Gente que se descompone con todo y ya está, y no sabe qué hacer, y se le quita el sueño, y comienza luego a agarrar cosas, y hasta agarra vicios. Este tiempo es peligroso para los vicios, ¿eh? Porque son seguridades, falsas seguridades, para agarrarse de algo, para botar la ansiedad. Es el otro extremo, es un segundo camino posible. El tercer camino es el que propone Jesús: atravesar la tormenta. Jesús, por una parte, la paró, pero luego afrontó la tormenta más importante, la agitación interna de los discípulos, y los invitó a elaborarla. En esto, los evangelios, los 3 evangelios que cuentan el mismo relato, en este punto se diferencian notablemente. Según el evangelio de Mateo, según el evangelio de Marcos, comencemos por el más antiguo, Jesús le dice: no tienen fe. Cuando una persona se descompone, según Marcos, es que no tiene fe. Según Mateo, dice: hombres de poca fe. Mateo es más benévolo. Dice: sí tienen fe. No es como Marcos, no tienen. No, sí tienen, pero muy poquita. Y según Lucas, como Mateo, también tienen fe, pero no la usan. Esta es la perspectiva de Lucas. ¿Dónde está vuestra fe? Es decir, tú tienes la solución en tu mano. Tienes la palabra de Dios, tienes la Eucaristía, tienes a Jesús contigo. Es como una persona que está enferma, tiene la medicina al lado, pero no se la toma. Algo así, algo así. Óyeme, tú estás equipado. Que se vea. Que se vea. Muestra tu fe, muéstrala. ¿Dónde está tu fe? Que la fe no es el momento de tenerla guardada ya. No, no, no. Este es el momento de usar la fe. Entonces, esta perspectiva de Lucas es muy importante. Muy importante. Usa tu fe. Usa tu fe a la hora de la crisis. Y quiero llamar la atención sobre... Que no me chusto porque de pronto me oyen allá. No. Ah, no, súper. Ya, allá me están oyendo. ¿Sí? Ok. No olviden apagar los micrófonos. O si quieren ayudarme y seguir, pueden hacerlo también. No olviden apagar los micrófonos. Bueno, ese es un aprendizaje que estamos haciendo todos en estos días. Cómo manejar las plataformas. Apagar el micrófono. Bueno, miremos. Vamos llegando ya al final de nuestra lección de hoy. Esta primera lección. Esto que ocurre en la barca es el anticipo de lo que va a ocurrir a la hora de la cruz. Los discípulos en aquella ocasión parecía que habían aprendido la lección, pero no. Cuando llega la hora de la cruz, en la barca de la cruz, los discípulos otra vez se desploman. Y es interesante observar la manera como se comportan los discípulos, que no usan la fe. ¿Dónde está tu fe? Pareciera que Jesús lo tuviera que recordar, sobre todo en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Hay 3 cosas que llaman la atención. 3. A la hora de la cruz, ¿dónde está la fe? 3 signos del mal manejo de una crisis. 1. El grupo de los 12, cuando Jesús ya llega el momento en que se va,
y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y aquí está el que me va a entregar, el grupo de los discípulos, ¿cómo lo afronta? Se divide. Pelean entre ellos. ¿Y pelean por qué? Por autoridad. Le cambian el tema a Jesús. Pelean por autoridad. Y Jesús le va a tener que decir, oiga, mi comunidad es diferente. Aquí yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y el más joven, como el más joven, como el servidor. Servir, señores. Pero una comunidad dividida. De repente, y esto es lo que quiero recordar, una pandemia saca a la luz otras pandemias. Una crisis, por un motivo, saca a la luz otras enfermedades, otras debilidades. Es interesante. Eso es bien interesante. En esta semana creo que lo he recordado de diversas maneras. Una crisis saca otra crisis. Te enfermas de una cosa, pero después te das cuenta que tienes otras. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Una cosa, de pronto te das cuenta. En estos días de pandemia, el problema no solamente es el virus. Nos hemos dado cuenta que hay una pandemia cultural, que hay una pandemia social, que hay una pandemia económica, que hay una pandemia política, y ha salido a la luz una cantidad de cosas que tenemos que curar. ¿Sí o no? Y los discípulos, frente a la cruz, frente a aquella barca que empezaba a hundirse a la hora de la pasión, sacaron a la luz un virus que estaba en la comunidad, que era el virus del poder. Y Jesús le va a decir, no es el poder, es el servicio. La cruz es el servicio. Y Jesús los va a sanar. Segundo, ¿de qué otra manera no usan la fe? Pedro. Aquí lo vemos en primera persona. Pedro. Capítulo 22, versículos 34 al 37. Pedro le va a decir al Señor, oiga, esto no te va a pasar, yo voy a seguir contigo. Lo dice justamente cuando Jesús le dice, oye, Satanás me ha pedido zarandearte, más bien arrancarte como el trigo, arrancarte de mí. Eso es lo que significa. No es tanto mover la rama, sino como la espiga, que se arranca. Ha pedido arrancarte de mí, separarte de mí. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Interesante. Jesús le dice a Pedro, mira, nadie es capaz de pasar una crisis sin estremecerse. Toda crisis también trae tentaciones. Toda crisis trae tentaciones. Y Pedro se vuelve presuntuoso. Dice, ¿Yo, Señor? Nombre que va. Vosotros, cobardes. ¿Yo? No. Y entonces Jesús le va a decir, ay, Pedrito, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Porque eso somos nosotros, voluntariosos. Sí, me comprometo. Sí, mis estudiantes. Me gustó esto, Padre Fidel. Voy a leer el libro. ¿Qué va? No leen ni 5 páginas. Embusteros. Gente voluntariosa, que promete y en el momento del furor promete cosas y después sale con un chorro de babas. Que te dan ahí. Dicen, inconsistentes. Pedro mostró su inconsistencia. Una inconsistencia empaquetada en presunción. Yo estoy bien, no pasa nada. Una inconsistencia empaquetada en una seguridad que no tenía, porque la seguridad solo era Jesús. Por eso, miren, en este segundo comportamiento de barca que se hunde y de fe que no se ejercita, en el momento en que las negaciones tienen lugar, lo comentaba anteanoche, para aquellos que me escucharon, ojo cómo se leen las negaciones de Pedro. La primera ya es importante. ¿Quién fue la primera persona que provocó a Pedro y lo llevó a la negación? Una señorita, una jovencita. En griego se dice paidisques, una paidisque, como paidos, niño, pero aquí es en femenino, pero chiquita, una paidisque, una mujer, una esclava y además joven. Fue la que le movió el piso a Pedro. Y llamo la atención porque ustedes conocen antropología cultural. La Biblia hay que leerla desde sus códigos culturales. En el mundo antiguo, a la mujer, perdónenme las señoras de aquí, perdónenme, las mujeres las mandaban a callar. Así era. La mujer en el mundo social
israelita era como un cero a la izquierda. Y curiosamente, esta mujer, que por más que hablara, no le iban a creer, porque la voz de la mujer no contaba, fue la que puso en crisis a Pedro. Además, una esclava, no solamente la mujer, sino una esclava. ¿Quién le va a poner cuidado a una esclava en el mundo antiguo? Y además, una joven. Y fue esta joven la que en medio del oficio, porque estaba, si una esclava, paidisque, al pasar venía seguramente con su cántaro o con sus chécheres en la mano, y de pronto vio a Pedro junto al fogón, a la fogata, y se le quedó mirando a la cara. Se le quedó mirando. Y en ese momento Pedro, una mirada de una mujer, de una esclava, de una joven, lo puso a titubear y le preguntó una pregunta tan simple: ¿tú eres uno de ellos? Yo no. Y Pedro saca: ¿dónde está tu fe? No tuvo fe. Mostró que no tenía fe, o dicho, que no la ejercía, porque cree en Jesús, y si está ahí detrás de Jesús es porque la fe no se le ha muerto. Es más, cree más que el resto, por algo va detrás de Jesús hasta la casa de Caifás, pero no la usa. No sacó la fe. Lo que mostró fue la debilidad. Y entonces la presunción, este hombre tan seguro, yo, no era tan así. Al final, después de la tercera tentación, el que lo mira es Jesús. Y si la mirada de la mujer, de la paidisque, lo derrumbó, la mirada de Jesús lo sostuvo. La mirada de Jesús le recordó la verdad de sus palabras, de su promesa. Jesús le anunció una caída, pero también le anunció una conversión, una restauración. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Sé tu solidez para tus hermanos frágiles y en crisis. La mirada de Jesús les recuerda que ya se cumplió la mitad, pero que la otra mitad se va a cumplir. Yo te sostengo en este camino. Tú te vas a convertir y volverás y confirmarás a tus hermanos. Cualquiera que haya leído el Evangelio sabe muy bien que Pedro eso es lo que va a hacer. Aparece en el capítulo 24, después de los discípulos de Maús, proclamando la fe, y aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, predicando a Jesús por todos lados y confirmando la fe de la comunidad cuando estaban en tribulación. Segundo elemento: ¿cuándo se hunde la barca? Cuando somos presumidos como Pedro. Y se nos olvida que es entrando por el camino de la cruz y sostenidos por Jesús, que nosotros podemos fortalecernos para fortalecer a otros. Tercero y último, ¿cuándo Jesús nos vuelve a preguntar a la hora de la pasión: ¿dónde está tu fe? Cuando en medio de la crisis nos ponemos agresivos. La agresividad. En estos días de cuarentena, que es un tiempo muy bonito para fortalecer el amor, los vínculos familiares, también ha sido ocasión para mucha violencia intrafamiliar. Ustedes saben, muchos saben a qué me estoy refiriendo. Lo saben muy bien. La gente se cansa y entonces está con el nervio a flor de piel y rompemos platos. Y maltratamos. Y comenzamos bien, sonrisita, pero al rato estamos hartos. Y maltratamos. A los discípulos, a la hora de la pasión, se les salió la agresividad. Estaban con ganas de pelea, pero era parte, ellos querían pelea, pero era parte, en realidad, o el signo de una crisis interna. Esto es muy propio también del Evangelio según San Lucas, el momento de la captura. Todo el capítulo 22 hay que leerlo, se lo dejo de tarea también, junto con los salmos que mencioné. El momento en que capturan a Jesús, hay 3 confrontaciones. Una con Judas. Judas le va a dar el beso y Jesús le saca el cuerpo. Jesús no acepta besos traidores. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Segunda reacción. En ese momento le pone la mano a Jesús y los discípulos, ya no dice Pedro, sino todos, le preguntan a Jesús: Señor, ¿atacamos a espada?
Y Jesús no alcanza a responder cuando ya la sacaron. ¿Para qué preguntan? Pero bueno, ya la sacaron. Y ¡prum! Le vuelan la oreja al siervo del centurión. Aquel famoso de la oreja mocha. Le cortan la oreja. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace Jesús? ¡Basta! Y entonces Jesús se inclina y sana al enemigo. Pero Señor, no lo cures porque ese es el que te va a fregar. No, Señor, Jesús cura al enemigo. Lucas 6:27. Jesús es coherente con su enseñanza. Amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, háganles bien, háganles el bien. Y Jesús le hace el bien al enemigo. En el momento de la crisis se nos olvida el evangelio. Todo lo que hemos aprendido en el catecismo, en la Biblia, en la oración, a la hora de que se te sube el calor a la cara y te da rabia, se te olvidó el evangelio. ¿Dónde está tu fe? Y la tercera reacción de Jesús en el momento de la captura es frente a los mismos enemigos, el grupo, además los sacerdotes. Dice, el Sanedrín en pleno viene a capturar a Jesús. Es como si para capturar un ladrón allá en San Vitorino se fuera la fiscalía con la Corte Suprema de Justicia y todo el ejército, algo así. O sea, es exagerado. No hacía falta, pero bueno. Y Jesús los va a afrontar y le va a decir, oiga, ustedes me pudieron haber capturado en el templo. Y no me capturaron. Le están diciendo hipócritas. Pero esta es vuestra hora, el poder de las tinieblas. Y comienza Jesús la batalla final, no con las armas, sino con la fuerza de su amor, a través de la pasión en la cruz, donde vencerá y desde la cual resucitará. Esta tercera línea, la de la agresividad de los discípulos, es muy importante. En tiempos de crisis sale lo mejor y lo peor de nosotros. En el momento de la crisis, de la captura, los discípulos sacaron lo peor. Violentos, agresivos, todo lo quieren resolver a patadas. O sea, no han aprendido el evangelio. ¿Dónde está tu fe? Uno, una comunidad peleonera dividida, no para servir más, sino para tener cuotas de ventajas, cuotas de poder. Eso sale en una crisis. ¿Dónde está la iglesia servidora? Dos, la presunción. El Pedro que dice, Señor, todo el mundo es flojo, yo no. Y después, la mirada de una chica, de una esclava, lo pone en crisis. Pero Jesús lo sostiene con otra mirada, para que atraviese la noche, para que esas lágrimas de arrepentimiento conozcan ahora una sanación. Y finalmente, la crisis de la agresividad. Querer resolver las cosas a la fuerza, ya, con violencia, a patadas, manejando las cosas, así no funciona. Volvamos al Evangelio y terminemos. Jesús plantea la pregunta, ¿dónde está tu fe? Pregúntate, ¿cómo estás viviendo estos días? ¿Cómo estás viviendo estos días? ¿Uniendo más? Humildemente poniéndote en las manos del Señor para dejarte orientar por Él y vivir bajo su mirada la travesía de la crisis? ¿Estás atendiéndole a tus momentos de desespero, de cansancio, sobre todo cuando vivimos en casas pequeñas tan apretados? ¿Cómo está tu manejo de la paciencia? ¿Tienes calma en tu corazón? Y entonces aquí donde entendemos que Jesús no estaba durmiendo. Jesús nos estaba enseñando algo muy, muy importante. Para poder atravesar la noche, para poder vencer la tempestad, primero la tienes que vencer en tu propio corazón, con la luz, no con la noche, con la luz de la fe. Y es probable que sea esta la manera como la noche de la fe se atraviesa y se purifica, perdiendo las antiguas seguridades, ya hablamos de nosotros, para entender que nuestra seguridad única, limpia, desnuda, sin otros apoyos,
sin otras buscar aquí que la agüita, que la piedrita, que la cosa, que agarrar cosas, es la fe limpia y desnuda en la persona de Jesús, aquel a quien tú le puedes preguntar, quién eres tú. Ese es el camino de la fe. Conocimiento. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le hacen caso, le obedecen? ¿Quién es este que en su palabra, con su palabra tiene tanto poder? Esta es la palabra de poder que en estos días necesitamos. La gran palabra de poder que los creyentes tenemos que proclamar, tenemos que servir para tantos hermanos que están naufragando. No olviden esta frase que les dejo como conclusión. Se la voy a decir en latín, para los que les gusta el latín. Naufragium feci bene navigavi. ¿Entendiste bien? Naufragium feci bene navigavi. Naufragué, pero naufragué bien. Esa frase me encanta. En realidad no es una derrota. Es decir, me estaba hundiendo, pero lo supe manejar. Naufragium feci bene navigavi. Naufragué, pero navegué bien. ¿Por qué? Porque tuve fe y aterricé en el reino de Dios. Porque llegué a puerto, porque llegué a otra orilla, porque no me quedé hundido, porque llegué. Querido hermano, ¿dónde está tu fe? La que te va a tomar de la mano, te va a dar seguridad y te va a orientar para llegar a puerto. Muchas gracias.